Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias nuevamente por el recibimiento. Ya es nuestro tercer día acá en Guatemala. Estamos pasando, la verdad que un tiempo bárbaro, hermoso. Hoy me vine con remera sin camisa para entrar un poco en calor en lo que es la parte del deporte, en las imágenes. Para muchos de ustedes, incluso para los que hacen musculoesquelético, seguramente el área de deporte es un área chica. Estamos acostumbrados a ver lesiones tumorales, lesiones traumáticas, lesiones degenerativas, artrosis y demás. Bueno, esto es algo un poco más divertido y para mí algo extremadamente interesante. Bueno, dentro del ámbito del deporte, que es lo que nos apasiona a nuestro equipo de trabajo, sin dudas es la lesión que con mayor frecuencia vemos en nuestra práctica diaria, en especial cada vez que realizamos una consulta de ecografía. Así que yo les voy a ir contando un poquito de mi experiencia. No sé cuántos de ustedes, a ver si pueden levantar la mano, cuántos hacen musculoesquelético dentro del auditorio, así para más o menos saber. ¿Nadie hace musculoesquelético acá? Allá, bien, bueno, bien, José. Voy a tratar de hacerlo entonces un poco más generativo, general a la charla y bueno, con un tono más mundialístico, ahora que ya el año que viene tenemos nuevamente el Mundial. Sin dudas, la lesión muscular es un gurú, es algo que se habla en todo vestuario, en todo equipo de fútbol, de rugby, de hockey, cualquier disciplina, sea el atletismo. La lesión muscular, aunque no lo crean, es la causa más frecuente de baja deportiva. Hay figuras del fútbol, como pueden ver, por ejemplo, Bale, Marco Rojo. Hay muchos que han abandonado el deporte producto de los desgarros y de las secuencias de los desgarros, con lo cual estamos ante algo verdaderamente serio. Hay muchos mitos en torno a esto, que si las caries intervienen, que si las caries no, que qué hago, hay gente que se va a hacer guarichos para dejar de desgarrarse, una bruja, para que las cartas y todo, los futbolistas se siguen lesionando. Entonces, nosotros como radiólogos tenemos un rol fundamental a la hora de el diagnóstico y el tratamiento de la lesión muscular, porque somos los que vamos a ir en busca por un lado de la lesión y por el otro lado de intentar caracterizarla y poder brindar toda la información posible para la buena recuperación de nuestros pacientes. Sin embargo, a pesar de que la tecnología ha avanzado, hoy hay mucha inteligencia artificial, mucha robótica y demás, las lesiones musculares siguen aumentando y mucho cada año en cuanto a su frecuencia. Entonces, acá tenemos algunos de los factores que sin dudas intervienen en por qué esto sigue sucediendo y como radiólogo puedo decir que en muchos casos no conocemos al paciente que evaluamos, no sabemos qué fue lo que le pasó, la única información que tenemos en algunos casos es del técnico que realiza, con lo cual voy a hablar con este micrófono porque es más fácil. Podemos hablar con este, ahí está. Con lo cual hay que hacer una autocrítica de qué es lo que está pasando, ¿sí? Y estas son algunas de las causas que hacen que tengan una evolución tórpida nuestros pacientes. En especial en lo que tiene que ver con la relesión, los pacientes, cada vez que vienen a una consulta, todos refieren que ya se han desgarrado alguna vez previa y por lo general es en el mismo músculo por el cual consultan. Muchas veces por no encontrar la lesión o estadificarla de mala manera, el paciente vuelve más tarde de lo que debería volver. Y como radiólogos, incluso muchas veces por el miedo que tenemos a cometer un error, exageramos la lesión, vemos un área de edema, no interpretamos a qué corresponde eso y eso hace que también los pacientes vuelvan más tarde a la cancha. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de las imágenes? ¿Cuándo pedimos una imagen? ¿Cuándo el traumatólogo, el kinesiólogo se tiene que apoyar con nosotros? Primero, para confirmar el desgarro, fundamental, ver si el desgarro está o no, simplemente si es una contractura, si es una molestia. Dos, para graduarla de acuerdo al tamaño, de acuerdo a qué estructuras compromete. Tres, en caso de no sea un desgarro, descartar, diagnósticos diferenciales. Cuatro, y esto lo vamos a ver más adelante, si vale la pena o no, en algunos casos selectos, hacer controles por imágenes de nuestras lesiones. Y por último, en algunos casos, cuando corresponda, poder apoyarnos en las imágenes y en especial en la ecografía para realizar procedimientos, sea la aspiración de un hematoma, sea la hidrodisección de una cicatriz, sea la aplicación de un plasma rico o la terapia biológica que ustedes utilicen. Y uno de los problemas más importantes que tenemos es que la mayoría de las veces los pacientes llegan tarde a la consulta. Si ustedes ven cuál es la curva normal en la biología de por qué, de cómo evoluciona un desgarro,
Desde el minuto cero que la persona se lesiona hay un proceso de apoptosis de la célula, pero de manera simultánea de búsqueda de regenerar esa célula muscular a través de las células satélites que están en el perimecio del músculo, y comienza una etapa peligrosísima que es la etapa de fibrosis o de cicatrización. Cuanto antes uno puede agarrar al paciente, diagnosticarlo y empezar a tratarlo, va a tener esa cantidad de células musculares que por recuperar va a ser mayor, y la cicatriz que ese paciente vaya a generar sea lo más adecuada y funcional después el día para poder seguir, obviamente, compitiendo. Entonces, cuanto antes lleguemos a nuestro paciente, mejor va a ser. Por ahí, en lo que es la práctica diaria de todos los días, pasa esto, que el paciente se desgarra el fin de semana, recién el lunes pide turno, le dan turnos a 2 o 3 días para hacerse la resonancia o la ecografía, después tiene que volver a sacar turno con el traumatólogo para llevarle el informe tarda. Bueno, todos esos son factores que para cuando llegan a las manos del kinesiólogo, el paciente ese ya debe haber seguramente desarrollado la cicatriz y estamos demasiado tarde. Entonces, como radiólogos hay diferentes estrategias para poder llegar antes a esto, y entre esas estrategias es relacionarnos más con los kinesiólogos, estar más cerca de los cuerpos médicos de los diferentes equipos, de las diferentes disciplinas, y gracias a la portabilidad que tienen los equipos de ecografía, seguramente lo han estado viendo en los diferentes stands, diferentes marcas y modelos, podemos con precisión, desde el minuto cero, no hace falta esperar 2 días, hacer un diagnóstico adecuado de una lesión muscular. Nosotros tenemos la suerte, yo particularmente soy el médico consultor de la selección argentina de rugby, pero del resto del equipo médico que conformamos, tengo amigos que son médicos de diferentes equipos de fútbol, del seleccionado argentino de hockey, del seleccionado argentino de fútbol, y la verdad que es muy interesante cómo podemos incluirnos y participar de una manera más activa. Esto es un ejemplo de en uno de los lugares donde yo trabajo, las diferentes sedes que tenemos, cómo están ubicadas y cómo nos distribuimos con nuestros compañeros. Pero lo más importante es que vean que los 2 días donde realmente las papas queman, como dice el dicho, son el día lunes, posterior a que el paciente se lesione el fin de semana, y el día viernes, previo a las competencias, para saber cómo están esos pacientes, para ver si están de alto o no para poder jugar. Y fíjense que yo sé que cada uno en sus listados de ecografía por ahí tiene diferente incidencia, diferentes patologías. En nuestro caso, más del 50% de las causas por las cuales vienen es relacionada a una lesión muscular, sea desde una sobrecarga antes que la lesión suceda, hasta la cicatriz y molestias referidas a esa cicatriz cuando el desgarro ya es una secuela. Participamos de diferentes grupos de WhatsApp, que cada uno vinculado a un equipo de fútbol, de rugby, de hockey, al Centro de Deporte de Alta Competencia de la Argentina, donde se desarrolla el atletismo y otras disciplinas, y los pedidos derivadores mucho más rápidos para acomodar a nuestros pacientes, y las respuestas que nosotros les damos, pueden ver en estos videitos, también van a ser mucho oportunas. En estos casos, lo que intentamos es que el derivador no tenga que esperar el informe, el papelito, 2 días, 3 días, sino que antes que el informe llegue tengan una noticia, por lo menos de palabra, o por lo menos incluso representativa de las imágenes, de qué tipo de lesión estos clientes. Y bueno, yo particularmente, que muchos de mis compañeros tengo más o menos adaptada. Este es mi viejo de cuando era soltero, que eran 2 ambientes, ahora ya me tuve que agrandar un poco, pero el sillón específicamente preparado para poder acostar un paciente ahí y hacerle la ecografía un sábado, un domingo, un día de fin de semana, donde obviamente los centros están cerrados y uno tiene que dar una pronta respuesta al cuerpo médico. Esto lo muestro porque todos los de acá somos radiólogos. Para entender imágenes, lamentablemente hay que conocer la anatomía. Entiendo que para aquel que hace neuro, abdomen, otro tipo de cosas, esto no le interesa y es realmente difícil de comprender, y bueno, es un poco así. Pero entender esto nos ayuda a entender después qué es lo que vemos en las imágenes. El músculo es un órgano, al igual que cualquier otro órgano, como sea el hígado, el pulmón y demás, y está compuesto por un parénquima, que es la fibra muscular, organizada en diferentes niveles, y la matriz de tejido conectivo que acompaña esos diferentes niveles organizacionales que tiene el fascículo muscular. El fascículo muscular es el nivel más pequeño que vamos a poder ver con las imágenes, y que eso va a ser a través de la ecografía. Pueden ver ahí en esa imagen que tienen arriba a la izquierda el famoso código de barras, el fascículo que se encuentra alternado. El fascículo se ve en negro y se encuentra alternado de líneas blancas constituidas por la matriz de tejido conectivo denominada perimicio, que rodea al fascículo muscular. Y esto es lo mismo que vemos en la resonancia. En este caso, por ejemplo,
Estamos señalando una porción de un músculo que es el bíceps femoral, la porción larga. Fíjense la ecografía, el poder de resolución que tiene comparado con la resonancia. Yo soy un apasionado de la ecografía, a pesar de que obviamente desde el punto de vista económico la resonancia es mucho más atractiva. Pero bueno, como método la verdad que es espectacular, nos permite ver los diferentes niveles de organización del músculo y ahora vamos a ver por qué es tan y tan importante esto. Acá, bueno, esto lo vamos a pasar. A lo que voy es que cada músculo del cuerpo tiene una función específica, sea saltar, sea acelerar, picar, sea patear, sea lanzar, etcétera. Entonces, cada músculo va a tener una disposición de matriz de tejido conectivo, una organización diferente, ¿sí? De acuerdo a la región. Entonces, las clasificaciones de las lesiones musculares hoy por hoy están apuntadas a ir a cada grupo muscular en particular. Entonces tenemos la clasificación del gemelo interno, la clasificación de los isquiotibiales, de la misma manera que tenemos las clasificaciones de las fracturas del húmero, de la clavícula y del fémur. Vieron que cada hueso tiene su propia clasificación. Pero en líneas generales y el gran descubrimiento en los últimos años fue que se observó que la evolución de los desgarros dependía más bien por la cantidad de tejido conectivo que tenía comprometido que de la carne propia del vientre muscular. Entonces, se llegó que cada vez que vemos un desgarro hay que domiciliar dónde se encuentra ubicada, sea en el vientre muscular, sea en la unión conectiva, en este caso de los fascículos musculares uniéndose a la expansión intramuscular del tendón, o sea comprometiendo el tendón dentro del músculo o fuera del músculo. Estas son las peores lesiones y ahora vamos a ver por qué. Los tendones, como ven ahí, se pueden disponer centrales en el músculo o periféricos en el músculo. Y ya también vamos a ver algunos ejemplos. Esto es lo más importante quizás que deberían saber de la charla. Como les decía, cada músculo, al tener una función en particular, tiene una disposición diferente. Acá tenemos diferentes ejemplos, por ejemplo, del sóleo, del recto femoral, aductores, psoas, los músculos isquiotibiales. Y conociendo esta anatomía es que uno ya sabe dónde tiene que buscarlo, tanto por resonancia como ecografía, a las lesiones musculares, a los desgarros, porque por lo general, más del 90% de los casos se van a ubicar en la unión del músculo con los tendones, sea, como les decía, en la periferia o dentro del músculo. Acá vamos a ver un ejemplo. Esta es una evaluación de un músculo que es el músculo recto femoral, parte del cuádriceps, el músculo más importante del cuádriceps, el músculo de la patada. El recto femoral tiene dos uniones miotendinosas constantes, la que están viendo ahí, que es la central, y otra más que es la unión periférica. La central por lo general interviene en lo que es la patada, la periférica por lo general interviene en lo que es la aceleración, el cambio de velocidad, el arranque. Entonces, siempre poner el ojo en la ecografía en las líneas blancas y en la resonancia en las líneas negras y escrolar de lo sano a lo arriba para abajo. Como pueden ver ahí, desde el tendón central vamos bajando con el transductor y vamos apoyando el ojo, no sé, no me permite el puntero acá, sobre esa línea central que fíjense que es constante y que la podemos recorrer todo a lo largo. Y ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos de lesiones. Ya vimos previamente con la clase que dio la doctora Kovic que es fundamental que hablemos el mismo idioma. Lo pudimos ver todos acá, como ella compartía el mismo lenguaje del RESIST y demás con la médica oncóloga, y lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros traumatólogos y nuestros kinesiólogos. Esto es fundamental. Hay una gran cantidad de clasificaciones que a lo largo de los años han ido evolucionando. Pueden ver que en lugar de haberse vuelto más sencillas, cada vez son más y más complejas. ¿Por qué? Porque bueno, hay más conocimiento de la anatomía muscular, hay más conocimiento de cómo se recuperan estos pacientes. Mi consejo es que en lugar de usar clasificaciones, tratemos de ser lo más específicos posibles a la hora de realizar nuestros informes y que antes de realizar cualquier tipo de imagen, sea una resonancia, sea una ecografía, hacer un adecuado interrogatorio. Recuerden siempre que con estas simples preguntas, esto es como el machete, es como la guía del residente, con estas simples preguntas uno ya puede saber si ese paciente tiene una lesión leve, moderada o grave, en qué músculo probablemente se encuentra ubicada, y casi más del 80% del diagnóstico ya lo vamos a tener en el interrogatorio, ¿sí? Con las imágenes solamente luego vamos a confirmar ese tipo de lesión, dónde se encuentra ubicado. Esto es una tabla, una estadística, hicimos en nuestro centro de más de 1000 pacientes, donde en el interrogatorio preguntábamos el deporte, la posición dentro de su equipo, el gesto muscular, el movimiento que provocó la lesión muscular, cómo lo refiere y demás, y fuimos viendo que
cada grupo muscular que les venía diciendo se afecta en un tipo específico de lugar que, de acuerdo al relato, uno ya puede saber en relación a la discapacidad que le provoca, el grado de lesión muscular que tiene. Bueno, hay diferentes cosas muy interesantes. A grandes rasgos, las lesiones musculares pueden deberse a dos mecanismos: la contusión directa, la típica paralítica, el golpe, o el desgarro propiamente dicho, que se da por distracción en el mecanismo excéntrico, cuando el músculo se estira en su máxima capacidad en el mismo momento que se contrae. Y de vuelta, sea pateando, sea sprinteando, sea estirándose. Este es un caso de un paciente, un futbolista de primera división, de un equipo horrible de la Argentina. Ya mostré ayer algunas imágenes, acá vuelvo a mostrar otras, de Boca, que sufre una paralítica y viene a la consulta, fíjense, con una dismetría importante en sus dos miembros inferiores, con un alto grado de discapacidad. Y esto es lo que estaba haciendo una miositis osificante, ha tenido un hematoma en un músculo que es el músculo crural, que no había sido drenado y producto de eso había desarrollado una miositis osificante. En estos casos, importantísimo cada vez que atendemos un paciente en la consulta, y en la medida que se pueda, intentar drenar los hematomas, porque ese efecto de tercer espacio que le queda al paciente le va a traer un montón de complicaciones, desde dolor, discapacidad y todas estas complicaciones que les estoy comentando. Sin dudas, los músculos que más se lesionan en los miembros inferiores son los músculos isquiosurales. Generalmente ocupan más de la mitad de la totalidad de desgarros. Y el músculo que más frecuentemente se afecta dentro de ellos es el músculo bíceps femoral. Esta es la clasificación que yo les propongo para usar, que es la que usamos en nuestra práctica diaria, que es una clasificación muy vieja, que es la clasificación de Garrett, que lo divide en grado 1, la clásica distensión, que corresponde a una lesión fibrilar, es decir, el nivel menor del músculo se ve afectado; el grado 2, que es el desgarro propiamente dicho, cuando ya se rompe el fascículo; y el grado 3, que es cuando el músculo se rompe del todo o casi del todo, más del un 95% del diámetro de sección transversa. En algunos casos, el grado 4 representa el grado 3 en otras clasificaciones, pero pueden tomar lo mismo, grado 3, grado 4 sería lo mismo. Ahora bien, hay otras cuestiones que intervienen y que van más allá del tamaño. No todo tiene que ver con el tamaño en la lesión. Por ejemplo, ahí ven una lesión muscular, un desgarro del vientre muscular, del músculo semimembranoso. Fíjense a la altura donde está hecho el corte transversal. Pero fíjense que la misma lesión, en la medida que uno la ubica más proximal y más cercana al tendón, toma mayor proporción ese diámetro de sección transversa, y eso hace que sea una lesión mucho más peligrosa. Por ende, en este caso, es más importante recordar dónde está ubicada esa lesión y cuánto afecta el músculo que el tamaño propiamente dicho. Hay otros agravantes, como por ejemplo, lo vimos previamente: a mayor cantidad de tejido conectivo que afecte, mayor componente de tendón que afecte, peor va a ser la evolución de esos pacientes, porque va a ser mayor la cantidad de tiempo que le va a requerir al organismo reemplazar ese tejido conectivo afectado por tejido conectivo de nuevo. Este es un caso de una lesión muscular grado 1, la distensión. La lesión se encuentra ubicada, como pueden ver allá arriba, en la unión miotendinosa del bíceps femoral. La lesión se ubica acá, en la clásica clasificación británica, que es la clasificación de BAMIC. Muchos de ustedes seguramente la han escuchado. Pone énfasis en si compromete el tendón, si compromete el centro del vientre muscular o si compromete el tendón periférico o la aponeurosis, ya lo vamos a ver. En este sentido es una lesión central, es una imagen que es la verdad que bastante sutil, un foco de edema, que se pone en evidencia cuando lo comparamos del otro lado. Por ende, fundamental, cada vez que reciben un informe de ecografía, fíjense si está comparada esa lesión. Si está comparada, ese estudio estuvo bien hecho por una persona que entiende del tema. Es fundamental comparar para poder poner en evidencia las lesiones cuando son en especial sutiles como estas. Acá abajo a la derecha ven otro ejemplo, fíjense que es exactamente igual al de arriba, nada más que en otra localización, sobre una disfunción del mismo músculo del bíceps femoral, pero en la unión miotendinosa periférica que tiene este músculo. Pasando a lesiones grado 2, lesiones de mayor tamaño, lesiones fasciculares, roturas fasciculares. En este caso está ubicada en la unión miotendinosa. Pueden ver el clásico edema en pluma, pero el tendón central está respetado. ¿Esto qué significa? Que muy probablemente este paciente tenga mejor pronóstico que aquellos que compromete el tendón central. Pueden ver que 3 semanas después, o un poquito más, ya 45 días, el paciente está de alta, ya esa lesión muscular, la verdad que no se ve, y no hay ningún tipo de
cicatriz. Por lo general nosotros cuando vemos estos pacientes que evolucionan, ahí ya es una lesión muscular, es un músculo sano, uno ve la cicatriz, ahora vamos a ver ejemplos de cicatrices, cómo quedan. Por ejemplo, es también un desgarro, una lesión muscular grado 2, pero a diferencia del anterior, fíjense, se borra el tendón central, se ve literalmente un agujero dentro del músculo y el tendón está completamente borrado. ¿Cuál es la importancia de este paciente? Que al recuperarse, ya deja una imagen cicatrizal. Ven todo ese tejido conectivo que se encuentra ubicado donde estaba la lesión, y esto el día de mañana, por la rigidez que implica la cicatriz, puede traer alguna molestia, sea contractura, sea falta de elongación, pérdida de fuerza y demás a estos jugadores. Otro caso real, futbolista de primera división, que nos lo mandan en realidad por la segunda lesión muscular que tiene. Este es el estudio previo, antes que el paciente llegue a nuestra consulta. Todos pueden ver que hay algo que está de más acá, hay algo que llama la atención, que es un desgarro del bíceps femoral, pero como vimos previamente, esta lesión se ubica alta. Es una lesión ubicada muy proximal, cerca de la transición miotendinosa, y tiene como agravante, pueden ver lo que está remarcado con el círculo rojo, que tiene una rotura parcial longitudinal intrasustancia. Esto es un highlight, es un agravante de su lesión. En este caso lo recuperaron con las famosas clásicas 3 semanas con las que se debe recuperar un desgarro, y el paciente nos vuelve a consultar por una nueva molestia. A los 20 minutos que vuelve a jugar, siente un dolor agudo, un famoso tirón en la cara posterior del muslo, y pueden ver cómo recidiva con una lesión de mayor tamaño. Otro desgarro, pero ya casi una lesión grado 3, 4. Y fíjense que 45 días después vuelve a jugar y se vuelve a desgarrar. Este paciente estuvo parado prácticamente una temporada entera, producto de sus 3 desgarros musculares que ha tenido. Por ende, importantísimo, dele mucha importancia a dónde se encuentra ubicada la lesión más que al tamaño. Estas de las lesiones que pueden llegar a ver en su práctica diaria son las famosas desinserciones o abulsiones. ¿Cuál es la diferencia de una desinserción o una abulsión? Que la desinserción se desprende el tendón y en la abulsión se arranca, sea la cortical del hueso, sea el núcleo de osificación secundario. A los fines prácticos es casi lo mismo. Pueden ver el mecanismo por el cual el paciente se lesiona, que es el mecanismo de hiperstretching, con las rodillas extendidas, y recibe la fuerza de 3 jugadores que lo llevan para atrás y cae con la pierna completamente extendida. Por supuesto, este tipo de lesiones, el grado de discapacidad que genera es enorme. Fíjense que tienen que ayudarlo a salir del juego, y pueden ver en el control sucesivo a través de la resonancia, esto es 75 días después, más de 2 meses, pueden ver cómo el gap de la lesión es mayor, hay una gran retracción del tendón y del vientre muscular. Pueden verlo en el examen físico, cómo está todo el vientre muscular de los 3 isquiosurales retraído, y la cicatriz que empieza a formar un tejido hipertrófico. En este caso, ese tejido hipertrófico se dispone rodeado de nervio óptico, y en algunos casos, que no es el caso de este paciente, sucede esto. Puede provocar denervación de los vientres musculares, con lo cual lo que se debe hacer en estos casos es un procedimiento guiado para poder disecar esa cicatriz, poder desprenderla y poder liberar el nervio. Esto es lo que nosotros llamamos una hidrodisección. Lo hacemos con lidocaína, con un poco de corticoide y solución fisiológica. Y andan muy bien. Los pacientes pediátricos generalmente son un mundo aparte. Cuando un paciente pediátrico viene a la consulta, pongan mucha atención porque es difícil que encontremos una lesión muscular. Tienen tejidos mucho más elásticos, es mucho más permisivo el músculo. Y en estos casos, el eslabón débil de la cadena son los núcleos de osificación secundarios, que se pueden ver afectados por el microtrauma, como ven acá. Esto es una apofisitis por tracción de la tuberosidad isquiática, o pueden directamente prender por completo el núcleo de osificación. Y esta es una abulsión del núcleo de osificación. Lesiones potencialmente quirúrgicas. Muy bien. Y por último, vamos a ver que hay algunas lesiones que son propensas a sangrar. ¿Cuáles son las lesiones que sangran? Aquellas que afectan la unión entre el músculo y la saponeurosis. ¿Qué músculos tienen este tipo de disposición? Bueno, el recto femoral, la porción distal del bíceps femoral, el gemelo interno. Cuando la aponeurosis se ve rota, lo que sucede es que todo ese hemático se vierte al espacio facial,
ser un espacio laxo, generalmente tejido conectivo, laxo y estructuras vasculares, se va disecando y la sangre va separando ambas hojas de la aponeurosis. Y esto es verdaderamente un dolor de cabeza en la recuperación de nuestros pacientes. Acá en el caso de una futbolista de primera división que posterior a patear sintió un dolor agudo, viene a la consulta y pueden ver que tiene desinsertado el músculo recto femoral distalmente con ese hematoma que está entorpeciendo el gap. Entonces, de nuevo, en estos casos es mandatorio drenar estas colecciones para poder oponer las capas de aponeurosis y favorecer la cicatrización. Esta paciente evolucionó muy bien. Y por último, llegamos a las cicatrices musculares. ¿Qué sucede con las cicatrices musculares? Es la consecuencia final de todo desgarro. La cicatriz puede ser buena o puede ser mala. Cada vez que hay un desgarro, siempre va a haber una cicatriz. Eso es inherente a la biología humana. El tema de la cicatriz es la buena. Entonces, acá pueden ver comparativamente una resonancia y una ecografía del mismo paciente, cómo las en resonancia negras y bolsas, cómo se ven las cicatrices en ecografía blancas. Si a mí me dan a elegir qué método utilizaría para evaluar una ecografía, la cicatriz sin dudas es la ecografía. Tiene un nivel de resolución espacial altísimo, tenemos la parte dinámica para ver el grado de rigidez de la cicatriz, tenemos Doppler para ver cómo evoluciona la cicatriz en las lesiones musculares subagudas y además las podemos tratar mediante infiltraciones ecoguiadas. Pueden ver en este caso, este es un futbolista de primera división que había sufrido un desgarro del músculo óleo adyacente al con el gemelo interno, había tenido un pequeño sangrado, a los 32 días ya estaba de alta, clínicamente estaba muy bien, se viene a hacer un control y fíjense cómo se ve en resonancia, parece que la lesión prácticamente sigue igual y por ecografía ya vemos que tiene una lesión que se acorde a un paciente que está de alta. Son criterios que ya nos permiten asegurar con tranquilidad que este paciente está para jugar. Bien, y por último, bueno, vamos a ver este casito que les muestro, que pone en evidencia cómo muchas veces debemos contextualizar en qué situaciones los pacientes nos refieren los síntomas. Esta era una paciente runner que venía porque cada vez que salía a correr tenía dolor en la cara posterior de la pierna. En el interrogatorio lo que constatamos que ella había tenido lesiones previas y lo primero que pensamos en una runner con dolor en la pierna por el microimpacto es una periostitis o un síndrome por estrés tibial. Le hacemos la resonancia y la verdad que no vemos nada. Ya se había hecho resonancias previas y no le habían encontrado nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a descartar un síndrome compartimental. Pongamos a esa paciente a correr. Salió a correr, volvió, la metimos en el resonador y fíjense cómo esta línea negra que quizás inicialmente pasó desapercibida y corresponde a una cicatriz del sóleo, se dematiza toda posterior a la actividad física máxima. Esto es lo que llamamos una cicatriz que se tracciona o que se tironea y es una de las principales complicaciones que tienen las cicatrices, ¿sí? En esos casos, muchas veces, este es otro caso que es una cicatriz que quedó secuela de un desgarro del músculo gemelo interno. Pueden ver todo ese tejido hipertrófico que se moviliza. En estos casos de vuelta vale la pena estos pacientes ser un poco más agresivos cuando no andan con la kinesiología y sea mediante terapias biológicas o como pueden ver en este caso mediante adicionar corticoide y lidocaína, tratar de romper esta cicatriz, de disecar estos espacios y poder ablandarlo en su mayor parte para que después el kinesiólogo pueda trabajar tranquilo. Bueno, no los aburro más con este tema, ya los voy a aburrir con la última clase del Congreso. Para llevar a casa, importantísimo intentar de alguna manera llegar lo antes posible a la lesión para aquellos que, yo sé que no a todo el mundo le interesa, pero para todo aquel que quiere el día de mañana poder formar parte de un equipo de fútbol, de rugby, de lo que sea, como radiólogo, la verdad que es importantísimo, fundamental el aporte que pueden dar. No se hacen una idea lo importante que es para un equipo médico tener un radiólogo en la organización y poder llevar su ecógrafo a la concentración y poder dar directamente ahí en el campo de juego un resultado, una respuesta. Por otro lado, estudiar la anatomía general de los músculos y específica de cada músculo para entender la trascendencia de sus lesiones. Y por último, recordar las uniones mioconectivas y de acuerdo a dónde está ubicado cada lesión y qué tamaño tiene, poder personalizarlo. No todos los desgarros son desgarros, hay desgarros más buenos, hay desgarros más malos y es importantísimo poder transmitir adecuadamente esa información. Bueno, muchas gracias.